y eran directamente proporcionales. En este caso, también podríamos decir, en este caso, en el caso cuando tenemos movimientos circulares, podemos decir que cuando hay aceleración centrípeta, ¿eso qué significa? Que hay fuerza centrípeta. Y con este análisis, o este pequeño análisis, es el que vamos a trabajar. Repito, vamos a trabajar, doctora. ¿Qué vamos a decir de aquí en adelante? De aquí en adelante vamos a decir que para todo movimiento que tenga una dinámica circular, una forma geométrica circular en su movimiento, siempre tiene que hacia adentro haber una famosa fuerza centrípeta. Y aquí les voy a dar un spoiler, spoiler muy importante. Aquí lo voy a poner, espero lo más claro posible. El objetivo de esta sección de estudio es poder saber, bueno, quizás lo más difícil, entre comillas, ¿no? Entre comillas. Lo más complicado de todos los ejercicios que le pongan de este tipo va a ser identificar cuál es la fuerza centrípeta. Si usted encuentra o define realmente cuál es esa fuerza centrípeta, usted está ya con el ejercicio resuelto. O sea, ¿qué quiero decir en otras palabras? Que esta fuerza centrípeta, que es el objetivo de todos mis ejercicios, analizar y encontrar cuál es esa fuerza centrípeta, esta fuerza centrípeta puede ser la normal, una de sus componentes, ¿no? Puede ser una tensión, puede ser la fuerza de fricción cinética, estática, su componente, repito, en X, en X, en Y, ¿no? Puede ser, en este caso, una fuerza F, cualquiera, una fuerza P, ¿no? Puede ser incluso el mismo peso. Todas estas pueden ser fuerzas centrípetas. Y lo voy a volver a decir, ¿cuál es esa fuerza centrípeta? La fuerza centrípeta es la fuerza que me crea el movimiento circular y que al mismo tiempo me le está produciendo esa famosa aceleración centrípeta. Aceleración centrípeta previamente estudiada, ¿no? Recordarán, la aceleración centrípeta era velocidad tangencial al cuadrado para el radio, o también podría ser la velocidad angular al cuadrado por el radio, ¿no? Hay que recordarlo. Pero estas son ecuaciones ya trabajadas, ¿no? Ya estudiadas previamente, ¿no? Ya incluso en la diapositiva anterior yo las puse. ¿Cuál es la ecuación madre para todos los casos? Lo voy a repetir, ¿no? Para todos los casos de ángulos de Peralte, movimientos circulares verticales, ejercicios de diferentes formas que cualquiera le puede usted poner, ¿no? Hay una barbaridad de cantidad de ejercicios que le pueden poner en cuanto a movimiento o a dinámica rotacional, ¿no? Usted tiene que utilizar siempre la ecuacioncita que le voy a escribir a continuación. Esta sumatoria de fuerzas centrípetas es igual a la masa del cuerpo por la aceleración centrípeta que ese cuerpo esté estudiando o que esté sintiendo, ¿no? Entonces, aquí está todo, ¿no? Aquí está todo. Recordemos que el objetivo está en encontrar esa fuerza centrípeta, ¿no? Ese es el objetivo. Pero recuerden, ¿no? Esa fuerza centrípeta es una fuerza que va completamente hacia adentro, ¿no es cierto? Hacia adentro del círculo, ¿no? Entonces yo podría decir que esto es positivo cuando las fuerzas van hacia adentro del círculo. Pero habrán casos, habrán ejercicios en que usted va a tener aquí una fuerza, por ejemplo, vamos a decir aquí vamos a tener una fuerza de tensión y acá voy a tener una fuerza normal, ¿no? Un ejercicio whatever. Entonces, cuando yo haga la sumatoria de fuerzas centrípetas, yo voy a decir la tensión es positiva porque va para adentro, menos la normal es negativa porque va para afuera, ¿no? Entonces, esta resta va a ser mi famosa fuerza centrípeta o sumatoria de fuerzas centrípetas, ¿no? Y acá tengo yo la masa por la aceleración centrípeta, que bueno, eso se desarrolla después para cada caso, ¿no? Pero recuerden, y lo voy a citar nuevamente, la clave para resolver este ejercicio, estos tipos de ejercicios bien, ¿no? La clave está en usar, ¿no es cierto? En usar esta ecuación, ¿no? La sumatoria de fuerzas centrípetas igual a masa por aceleración centrípeta, y analizar las fuerzas centrípetas correctamente, ¿no? Porque estos cuerpos pueden tener muchas fuerzas sintiendo.
Las que a mí me importan para utilizar esta ecuación, las que a mí me importan, ¿cuáles? Son las fuerzas radiales, o sea, las fuerzas que ingresan hasta el radio o que salen hacia el radio, las que ingresan al círculo o las que salen al círculo, ¿no? Ok, hasta aquí, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta? Por favor. Comenta. Yo, ingeniero, Por eso que favor. puso allí de la tensión menos lo normal, sería un posible caso de que Un posible, sea haya. un Ya, posible. gracias. Es un caso hipotético. Hay infinitos, yo lo cité aquí arriba, ¿no? Pueden haber normales, tensiones, fuerzas de fricción, fuerzas de diferente forma, incluso hasta el peso, ¿no? Que influyan de manera centrípeta o radial, ¿no? Y que obviamente se van a manifestar como fuerzas centrípetas. Aquí estamos haciendo, ¿qué cosa? La sumatoria de estas fuerzas centrípetas. Y yo puse así, imaginemos que tenemos una tensión hacia adentro y hacia afuera de lo normal, para que se pueda idealizar esto del signo, pues, ¿no? ¿Sí lo cacha mía? Sí, ingeniero, gracias. Excelente, gracias por la pregunta. ¿Alguna otra, Tigres? Cuéntenme. Oh, perdón. Ok, con esto nos vamos. Muy bien. Si vamos bien, continuemos. ¿Qué dice este ejercicio? Eh, bueno, un poquito tarde, Natalia, pero te voy a contestar. Ya Natalia pregunta, ¿la fuerza centrípeta es independiente del valor de la masa del cuerpo? Es independiente del valor de la masa del cuerpo. Ah, sí, a ver. Si tú ves, la ecuación que está establecida es la sumatoria de las fuerzas centrípetas. ¿Sí, no? Entonces, si la ven, la sumatoria de las fuerzas centrípetas. En el ejemplo que yo había puesto, tensión sí podría ser o era la fuerza centrípeta. Pero como tú lo sabes, no necesariamente la tensión va a depender de la masa, pero muchas veces sí. Entonces, dependiendo de qué fuerza centrípeta es, va a depender o no de la masa. Como para contestarte puntualmente, Natalia. En la figura, esta que está aquí abajo, dice, suponga que la masa del objeto, el que está aquí, ¿no? Hay un objeto, ustedes se dan cuenta, hay un objeto que está siendo, está amarrado, ¿no es cierto?, por una cuerda y esta persona parece que le comienza a dar vuelta, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Suponga que la masa del objeto es de 0,5 kilogramos y que la tensión forma un ángulo de 30. Esta tensión que está aquí realmente es 30 grados, ¿no? Con el plano horizontal, dice. Suponga que la longitud de la cuerda que sostiene es de 10 metros. Calcule la rapidez B, ¿no? La rapidez, en este caso sería la velocidad, la rapidez del objeto. ¿No? Eso es lo que me están preguntando. Esta velocidad. ¿Qué velocidad tiene este objeto? Si es que alguien le comienza a dar vuelta y tiene estas características. Longitud de la cuerda 0,5, masa tanto y el ángulo que está formando es de 30 grados, ¿no? El gráfico aquí presente es más o menos para tener una idea. Si yo realmente quiero analizar, bueno, yo voy a hacer eso, ¿no? Voy a analizarlo y lo voy a graficar un poquito mejor. Básicamente, esta persona está generándole, ¿no es cierto?, una, un movimiento circular. ¿Cómo le genera? Lo genera porque, en este caso, hay una cuerda que está tensionando este cuerpo y ahí le está generando ese movimiento circular, ¿no es cierto? La masa que tiene, y aquí comenzamos a hacer su análisis, que es muy importante, en este caso, este cuerpo tiene una masa M, que obviamente le está generando un peso W, ¿no es cierto? Ok, un peso W. ¿Qué más está sintiendo esta persona? Si nosotros comenzamos a analizar como que las fuerzas, acuérdense que para resolver este ejercicio de Newton siempre es así, ¿no? Es analizar fuerza y serie de gramas de cuerpo libre, ¿se acuerdan?
Entonces, en este caso, está teniendo, en este caso, una fuerza del peso hacia acá. Esta persona o este cuerpo está sintiendo una tensión T que tiene 30 grados con la horizontal, ¿no? Ahí está, 30 grados, ¿no? ¿Y qué fuerzas más está presentando? Si ustedes se dan cuenta, realmente no está sintiendo más fuerza, ¿no? Solamente está sintiendo el peso y está sintiendo la tensión. En este caso solo está sintiendo el peso y la tensión, ¿no? Y la tensión. Ya. Entonces nos preguntan la velocidad con la que se está moviendo este cuerpo. Obviamente estamos hablando de velocidad, en este caso sería una velocidad, bueno, si nos preguntan rapidez o velocidad, realmente lo que nos están preguntando, y eso a veces es difícil de verlo, lo que nos están preguntando no es la velocidad angular, nos están preguntando esta velocidad, ¿eh? Esta velocidad que sería una especie de velocidad, no una especie, sería la velocidad tangencial, ¿no? Realmente nos están preguntando aquí, es una velocidad tangencial. Eso no es una fuerza, ¿no? En este caso, esta velocidad que me están preguntando es la velocidad tangencial. Ahí está. Si a usted le preguntan, para este caso, ¿cuál sería esta fuerza centrípeta? Recuerden que eso era clave, ¿no? Si a usted le preguntan, ¿cuál es la fuerza centrípeta para esta situación? ¿No? Si le preguntan algo así sencillo, usted no tiene que tener mucho problema, ¿no? Usted simplemente nota cuál o cuáles son las fuerzas que justo están apuntando hacia adentro del círculo, ¿no? Cuando le preguntan fuerzas centrípetas, son fuerza o las fuerzas que están apuntando dentro del círculo, ¿no? En este caso, la que está apuntando dentro del círculo, ¿cuál sería? Sería una fuerza como esta, que en este caso sería la componente en X de la tensión, ¿sí o no? Muy bien, ya la revisamos, Tigre. Entonces, en este caso, ¿cuál sería? La componente en X, ¿no? La componente horizontal, que en este caso no se ve tan claro. Déjenme acomodar esto, por favor. Notemos que aquí tenemos el radio, ¿no? Hacia aquí en el centro, ¿no? Como quien diría, este es el centro, hacia aquí sería el radio, aquí serían los 30 grados. Y en este caso, esta tensión, ¿no es cierto? Va a tener, ¿qué cosa? Una componente en X, ¿no? Esa tensión sería la tensión en X, ya que la tensión en Y sería algo como esto, ¿no? Una tensión en Y. ¿Sí la ven? Para este caso, la única fuerza, si ustedes lo pueden ver, que apunta hacia el centro del círculo, o del círculo que en este caso está creándose por la rotación, ¿cuál es? Es la tensión en X. Por lo cual yo puedo decir, aquí lo puedo escribir arriba, que para este ejercicio la fuerza centrípeta simplemente es la componente de la tensión en X. No hay más fuerzas centrípetas, así que este ejercicio está sencillito, vamos a decirlo, ¿no? Entonces, ¿cómo yo resuelvo aquí? Recuerde, usted está en el capítulo número 5, que es dinámica, o sea, las leyes de Newton. Usted puede utilizar varias cosas. Por ejemplo, usted puede utilizar sumatoria de fuerzas en X. Usted puede utilizar sumatoria de fuerzas en Y. Y lo nuevo, sumatoria de fuerzas centrípetas. ¿Se lo ven? Usted puede utilizar cualquier recurso, ¿no? Cualquiera de estos recursos. Los recursos más usados, igual se los voy a poner, usualmente son sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de fuerzas centrípetas. Esto casi no se lo usa por la ambigüedad para trabajarlo, ¿no? Por la, a veces, dificultad para entender la diferencia entre fuerzas centrípetas y fuerzas en X, ¿no? Pero recordemos, fuerzas centrípetas solamente son fuerzas que entran o salen del radio del círculo, ¿no? Son solamente fuerzas radiales. Con eso en mente, comencemos a resolver el ejercicio. Déjenme borrar. ¿Cómo quedaría entonces el ejercicio? Quedaría algo así. Yo puedo comenzar con sumatoria de fuerzas en Y es igual a, repregunto, hacia arriba y hacia abajo. Este cuerpo tiene movimiento. Ni siquiera tiene movimiento, por lo cual de ley es cero, ¿no? Yo digo para arriba positivo y puedo decir que la tensión en Y menos el peso es igual a cero.
que la tensión en Y es igual a ¿cuánto? Al peso, que el peso es la masa por la gravedad. Si yo noto la tensión en Y, esta tensión en Y, ¿realmente cuánto es? Es la tensión original multiplicado para el seno de 30. Ya a esta altura no debería haber mucho problema con esto. En otras palabras, la tensión es la masa por la gravedad dividido para el seno de 30. El valor de esta tensión, si me hubiesen preguntado solamente la tensión, el valor de la tensión, yo aquí la encontraría, por ejemplo. En este caso, esta tensión, haciendo sumatoria de fuerzas en Y, encuentro. En este caso quedaría que la masa, que es 0.5, perdón, a ver qué está. Segundo, tigres, y teniendo fallas técnicas. Ok, en este caso, ¿qué tenemos entonces? Tenemos que la masa multiplicado por la gravedad, en este caso sería por 10, ¿no? Con 10 estamos trabajando desde el principio del curso, ¿no? Sería 0.5 multiplicado por 10 y dividido para el seno de 30. En este caso, el valor de la tensión, no me lo preguntaron, pero si me lo hubiesen preguntado, yo lo puedo encontrar. En este caso quedaría 0.5 por 10 y dividido para seno de 30, ¿no? Y en este caso quedaría justamente el mismo valor. Sería la tensión de 10 newtons, ¿no? Este sería el valor de la tensión. Repito, no me lo preguntaron, pero me sirve. Yo creo que me puede servir. Si nosotros analizamos, en cambio, la sumatoria de fuerzas centrípetas, recordemos, si hay un movimiento circular, siempre va a haber aceleración centrípeta, ¿no? Entonces recordemos y digamos que en este caso, no nos olvidemos, ¿no? Una sumatoria de fuerzas centrípetas, las fuerzas centrípetas positivas, ¿cuáles son? Las que van hacia adentro del radio. Y en este caso, no solamente es positiva, sino que es única. La única fuerza centrípeta que tengo en este caso es la tensión en X. ¿Sí la ven? La tensión en X, o sea, esta fuerza que va hacia adentro del círculo o hacia el radio del círculo, la fuerza radial que hay, la única, es esa tensión en X. Por lo cual pongo, ¿no es cierto?, la tensión en X. Y esto sería igual a ¿qué? A la masa del cuerpo por la aceleración que tiene este cuerpo. Y es una aceleración centrípeta, pues, ¿sí o no? ¿Y qué hemos dicho previamente en cuanto a la aceleración centrípeta? Hemos dicho que la aceleración centrípeta es la velocidad tangencial al cuadrado dividido por el radio. Con esto en mente yo recuerdo, esta tensión en X, si yo analizo mi diagrama o mi análisis de fuerza, claramente yo puedo decir que la tensión en X es la tensión original por el coseno de 30. Esto es igual a la masa, que en este caso, ¿cuánto es? 0.5, ¿no es cierto? Multiplicado para, en este caso también me están preguntando, bueno, es lo que me preguntan, ¿no? La velocidad tangencial al cuadrado y dividido por el radio. ¿Qué pasa con ese radio? Si usted nota, ¿no es cierto? El radio, a ver si usted nota este dibujito que voy a hacer aquí arriba, ¿no es cierto? Aquí yo tengo la cuerda, acá yo estoy pegando, ¿no es cierto?, justo en un punto, ¿no? Mi radio es esta longitud, esta es mi longitud. Pero a Dios gracias, aquí tengo un ángulo que también me vale, que es de 30 grados. Justo esta es la longitud de la cuerda. Con esto yo de alguna otra forma puedo trabajar. Por supuesto, puedo encontrar el radio. Por ejemplo, yo puedo utilizar el coseno. El coseno de 30, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual al lado adyacente, que vendría a ser el radio, dividido por la hipotenusa, que si yo lo veo como triángulo rectángulo, ¿no? En este caso sería la hipotenusa, la longitud de la cuerda. Por lo cual el radio para este ejercicio va a ser igual a la longitud de la cuerda multiplicado por el coseno de 30. Este radio va a ser la longitud de la cuerda, nos dan que son 5 metros, por el coseno de 30. Por lo cual el radio de la circunferencia con la que estamos trabajando, en este caso sería 5 por coseno de 30, ¿no?
Entonces, en otras palabras, el radio, ¿no es cierto?, de la circunferencia que se está describiendo, en este caso sería 4.33 metros, ¿no? ¿Sí? Porque era 5 metros la longitud de la cuerda, el radio viene a ser 5.33. Entonces, aquí tengo yo 4.33. Yo ya encontré, por cosas de la vida, la tensión y digo finalmente, ¿no? Es más, despejo directamente. La velocidad tangencial al cuadrado, ¿qué sería igual? Repito, voy a despejar. Sería igual a 4.33, que pasa a multiplicar, sería la tensión, en este caso la tensión vale 10 newton, multiplicado para el coseno de 30, y todo esto dividido, ¿para quién? Para este 0,5 que está multiplicando la velocidad tangencial, lo paso a dividir, ¿no? Para 0,5. Por lo cual, si yo vengo y aplico, ¿no es cierto?, en este caso un artificio matemático, saco raíz de este lado, saco raíz de este lado, se eliminan ese exponente, ¿no? Me va a quedar entonces que la velocidad tangencial va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿cuánto? De todo esto, ¿no? De 4.33 multiplicado por la tensión que vale 10 newton para el coseno de 30 y dividido para el 0.5. Si yo voy a la calculadora, ¿cómo me quedaría? Yo multiplico 4.33 por 10 por coseno de 30, ¿no? Y a eso lo divido para 0.5 y luego le saco una raíz cuadrada. En este caso, la velocidad tangencial, ¿no? La velocidad tangencial que va a estar sintiendo este cuerpo cuando se está dando vuelta, tensionado por esa cuerda, va a ser de 8.66 metros sobre segundo. Esa sería la velocidad tangencial. Para eso estamos aquí, Ángel. Buen trabajo, mijo, igual intentándolo, ¿no? No te vas a olvidar nunca que no es usar solamente lo que está ahí. Hay que analizar, ¿no? En este caso se puede ver claramente que la longitud de la cuerda con la que se está tensionando o se tiene amarrada esa masita, ¿no? No es lo mismo que el radio de la circunferencia, ¿no? Muy bien, ¿alguna otra observación, algún otro comentario, alguna pregunta, tigres? Cuéntenme. Lo vamos a repetir, Nuri, no te preocupes. Mira, esta es la forma geométrica o lo que se está sucediendo, ¿no? Esta parte que está acá arriba, en la parte superior, ¿no? Aquí tengo yo la cuerda que me está moviendo esta masita. Entonces, aquí yo en la parte de abajo hice un gráfico de sus fuerzas, pero aquí lo que estoy haciendo es analizando las longitudes. De aquí estaría la mano del hombre que está con una longitud L de esa cuerda que está sosteniendo esta masita M. Y obviamente este pedacito que está acá abajo sería el radio. Con este análisis y recordando que aquí hay 30 grados, ¿no es cierto? ¿Yo qué encuentro? Encuentro el radio. Este radio es 433, ¿no? Que es lo que me preguntas, ¿no? ¿Lo pudiste ver, mija? Los demás, ¿alguna novedad? ¿Algo no comprendido? ¿Alguna situación? Muy bien. Ok, no, este lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer en el taller en las tutorías. ¿Bien? A ver, entonces, con esta misma idea,
vamos a pasar directamente a analizar lo que sucede cuando nosotros entramos, ¿no es cierto?, o estamos manejando en una carretera, ¿no? En una carretera, como ustedes lo pueden ver. A ver, vamos a analizarlo mejor. Con las ideas que acabamos de conversar, podemos analizar las carreteras o curvas peralteadas y sin peraltes, ¿no? ¿Cómo se va a hacer esto? No, no es nada del otro mundo. Vamos a analizarlo de dos formas distintas. No es nada del otro mundo. A ver, imaginemos que usted vaya en un auto, imagine usted que va en un auto y mira a un auto que está enfrente. Usted más o menos, ¿cómo lo vería? Si usted va en un auto, va dentro de un carro, ¿no? Y usted delante tiene otro auto. Desde dentro de su carro, ¿cómo más o menos vería un auto, un carro que lo tiene adelante? Usted lo vería más o menos así. Este sería el piso, ¿no? La carretera, perdón, parece que estuviese inclinada y no la quiero dibujar inclinada. ¿Cómo usted vería eso? Esa vista, ¿cómo sería para usted? ¿No? Sería, bueno, esta sería la carretera y más o menos ahí estaría el auto, ¿no? La parte trasera del auto, vamos a decirlo. Y estas serían como que las luces, ¿no? Las luces del auto. Está terrible. Está terrible, así que lo voy a intentar hacer mejor. Estas serían las luces traseras del auto. Ahí está, el auto. Ahí está. Entonces, ¿qué sucede ahí? Sucede de que usted, cuando usted va en una línea recta, ¿no es cierto? Usted ve el auto de esta manera. ¿Qué pasa en el momento que coge una curva? Si esa curva no tiene peralte, o sea, no tiene inclinación, ¿no es cierto? Recuerde que existen curvas que usted entra a una curva, ¿no? Existen carreteras o curvas de carreteras que tienen una pequeña inclinación, ¿no? Usted lo debe haber visto, ¿no? Más o menos como esto, más o menos algo así, ¿no? Estos son las curvas, ¿no? Estas son las curvas, pero usted también se puede haber dado cuenta que hay algunas curvas que tienen inclinaciones, ¿no? Entonces, si esta debería ser la carretera horizontal, si usted lo ve inclinadamente, básicamente usted vería algo como esto, ¿no? ¿Qué cosa vería? Vería el mismo auto, ¿no es cierto? Pero lo vería inclinadito, ¿no? Lo vería como que el mismo auto, ¿no? El mismo auto, pero la carretera vendría inclinadita. Esa inclinación se la conoce como el ángulo de Peralte, ¿no? El ángulo de Peralte. Entonces, van a haber curvas, ¿no es cierto?, que no tienen peraltes y otras curvas que tienen peraltes. Entonces, ¿qué está sucediendo? Ahora ya no miremos como que vemos desde atrás hacia adelante el carro, sino miremos como que si estuviésemos visto desde el aire, estuviésemos mirando hacia el piso. Si nosotros podemos visualizar la entrada de algún auto, por ejemplo, en alguna curva, ustedes verán que las curvas, ¿no? Las curvas, si bien es cierto, no son circulares, pero hay un tramo en sus curvas que tienen un trayecto, una forma geométrica circular, ¿no? Por lo cual, por ejemplo, yo puedo decir que acá estaría como que ese radio de curva o ese radio de curvatura, ¿no? Esta curva, esta carretera, ¿no es cierto? Hay un tramo en el cual, qué sé yo, hay un giro hacia la izquierda o entrada a alguna vía, ¿no? Y tiene una curvatura. Si nosotros lo vemos desde arriba, aquí tendríamos ese auto, ¿no? Aquí tendríamos ese auto que está intentando avanzar, ¿no? Ese auto que está intentando ir hacia adelante. Recordemos, la velocidad que tiene el auto en el momento que está manejándose, la que mide el velocímetro, esa velocidad que se mide el velocímetro es una velocidad tangencial, ¿no? Es muy importante. Y algo muy interesante es de que tanto para carreteras con peraltes o sin peraltes, bueno, se presentan, ¿no es cierto? Para cualquiera de los dos casos puede existir, ¿no? En este caso se puede sentir fricción en las llantas, ¿no? A ver, imaginemos, este carro quiere ir completamente recto, pero en un momento u otro entra en la curva, ¿no? Al entrar en la curva, ¿qué va a suceder? En sus llantas va a ir sintiendo una especie de, o va a intentar, mejor dicho, ¿qué va a pasar con este auto? Este auto va a intentar
o va a querer, bueno, que es lo normal, ¿se acuerdan? La ley de la inercia. ¿Qué va a intentar? Si este auto viene recto, ¿no? ¿Qué va a intentar al entrar en la curva? Él va a querer seguir yendo recto. Pero nosotros no queremos derrapar, ni morir ni salirnos de la carretera, bueno. ¿Y qué hacemos? Viramos el timón, ¿no? Viramos el timón. ¿Y ahí qué se siente? Nosotros queremos virar hacia la izquierda, pero el auto quiere seguir yendo recto. Como quiere intentar deslizarse por este camino recto, entonces, si quiere deslizarse hacia allá, ¿qué va a sentir de manera opuesta? Si hacia allá quiere deslizarse, va a sentir, ¿qué cosa? Va a sentir una fuerza opuesta que en cambio va a ir hacia el centro o hacia el radio. Esa fuerza de en contra al futuro o al posible deslizamiento se la conoce como fuerza de fricción. Pero como no hay deslizamiento, aunque haya avance, aunque el carro vaya avanzando hacia adelante, no hay deslizamiento, esa fuerza de fricción es una fuerza de fricción estática, ¿no? O sea, acaso, igual lo voy poniendo, ¿no? Es una fuerza de fricción estática que apunta justo hacia el centro de la curvatura de esa carretera. Las carreteras o las entradas o las curvas que tienen peralte se las crean para que no sientan esa fricción, para que el auto por sí mismo, vamos a ver, si ustedes llegan a notar, para el auto por sí mismo, si ustedes lo pueden notar, este auto, ¿qué va a sentir? Si hubo un diagrama de cuerpo libre, ¿qué va a sentir? Va a sentir hacia abajo, completamente hacia abajo, ¿qué va a sentir? Va a sentir el peso. Pero al estar en una superficie inclinada, va a sentir una normal inclinada. ¿Sí la ven? Entonces, el ángulo de inclinación, o mejor dicho, el ángulo de peralte, se lo crea con ese objetivo. Con el objetivo de que estos autos, ¿no es cierto?, no rapen fácilmente, ni siquiera sientan esta fuerza de fricción estática, sino que exista una fuerza que vaya hacia el centro del círculo, que en este caso sería la componente de la normal, ¿no? Si en este sentido, yo lo voy a poner, lo voy a dibujar mejor, si en este sentido, si así yo tendría, perdón, si yo así tendría, vamos a decir, el radio de la curvatura, ¿no? Si este fuese mi radio de curvatura, para los ángulos que tienen peralte, ¿no es cierto? Si ese fuese mi fuerza de curvatura, mi radio de curvatura, perdón, déjenme terminar de graficar bien este radio de curvatura, ¿no? Más o menos por acá vendría, ¿no? Yo tendría este radio, más o menos más o menos yo tendría, perdón un segundo, yo más o menos tendría este radio, ¿no? Yo más o menos tendría este radio, ¿ok? Entonces, si este que está acá sería su radio, su arco, este sería lo que se conoce como radio de curvatura, ¿cierto? Entonces, ¿qué se hace o por qué se ponen estos peraltes? Y eso es importante citarlo. Se ponen esos peraltes para que esta normal no sea una normal vertical, ¿no? La superficie inclinada va a ser una normal inclinada, que por cierto, estos ángulos θ de la inclinación del ángulo de peralte con esta normal que está aquí arriba es el mismo ángulo. Entonces, ¿qué va a suceder? Se lo crea de tal forma de que esta normal ahora me genera una componente en X de esa normal, y esa normal en X sea, ¿no es cierto?, esa fuerza radial, esa fuerza centrípeta que apunta hacia dentro del círculo, hacia el radio del círculo que está describiendo, en este caso, esa carretera, ¿ya? Entonces, ahora, y aquí viene una parte muy interesante, ¿no? Ahora, normalmente cuando hay ángulos de peralte, ¿no es cierto? Cuando hay ángulos de peralte, por lo general, ¿no? Cuando hay ángulos de peralte, por lo general, no hay fricción en el piso, porque eso es lo que se busca con el ángulo de peralte, ¿no? Ni siquiera haya la posibilidad de que haya un derrapamiento al entrar a la curva, sino que simplemente ese ángulo de inclinación nos genere, ¿no es cierto?, o vamos a decir, la capacidad para estar dentro de la carretera o dentro de la curva sin caernos, gracias a esa normal, esa fuerza centrípeta normal en X. Entonces, aquí yo podría decir que esa fuerza de fricción estática se intenta que exista ese ángulo de peralte para que esa fuerza de fricción entre el piso y las llantas sea cero.
Pero no siempre eso pasa. Si bien es cierto, está la condición, ¿qué pasaría si yo, pese a tener ángulo de peralte, yo voy con tanta velocidad que de igual siento fricción, ¿no? Entonces, este es el caso, ¿no es cierto? Cuando hay ángulo de peralte, el caso que se busca o que se desea es conseguir que no haya fricción en las llantas, que no haya posibilidad de ningún tipo de arrastre, nada, ¿no? Para que obviamente omitir al máximo la posibilidad de derrapar de los autos, ¿no? Pero podría, repito, ser tan drástico, ser tan grande la velocidad con la que se está moviendo este auto, que obviamente vaya a necesitar fuerza de fricción, ¿no? Entonces, para algunos de ustedes está claro de que existen ese tipo de ejercicios. Yo voy a hacer un ejercicio donde utilicemos peralte y también tengamos ese problema de fricción en la próxima clase, ¿no? Para que usted igual lo pueda ver. Ok, con esta introducción, cuando hay peraltes o no hay peraltes, vamos a resolver dos ejemplos justo ahora, ¿ya? Vamos a resolver dos ejemplos para, repito, tener esto un poco más claro. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Un automóvil, ¿no?, entra en una curva de 100 metros de radio de curvatura, ¿no? Entonces, un automóvil, si aquí hay una curva, ¿no es cierto? Esta curvatura, ¿no es cierto?, tiene más o menos un radio de curvatura porque no hace un círculo completo, ¿no? Tiene más o menos un radio de curvatura, ¿no?, de 100 metros. Un radio de 100 metros, ¿no? Eso es lo que nos dice el ejemplo, ¿ya? Y el coeficiente de fricción estático entre el automóvil y el pavimento, noten que aquí hay fuerza de fricción entre el radio, entre las llantas y el pavimento, ¿no?, es de 0.5, 0.9. Y por si acaso lo voy a recordar, es un coeficiente de fricción estático, ¿no?, aunque no lo diga. Noten algo, para el ejemplo que estamos leyendo no me hablan nada del radio de curvatura. En otras palabras, estoy en el caso de cuando no tengo peraltes. ¿Se lo ven? ¿Qué me preguntan a mí? Si existe este coeficiente de fricción, preguntan, ¿cuál es la máxima velocidad que alguien puede tener para que no se deslice el automóvil? Y esta es una muy buena pregunta, ¿no? ¿Cuál es la máxima velocidad para que cualquier automóvil que ingrese a esta curva no derrape? Sí sabemos que el coeficiente entre la llanta y los pisos en este caso es de 0.9, ¿no? Entonces, ¿cuál debería ser? Entonces, ¿usted qué dice? ¿Se asusta? No, no se asusta. Usted tiene que recordar que cuando no hay peraltes, ¿no?, usted más o menos está en esta situación. Una carretera horizontal, ¿no es cierto? Una carretera horizontal, va a haber, en este caso, el carrito que está yéndose hacia abajo, y usted ahí puede analizar todo lo que está sucediendo en el carro, ¿no? El carro que estoy dibujando es básicamente un carro que esté aquí, ¿no? Que esté justo aquí, el que voy a analizar. Si usted lo analiza, ¿qué va a encontrar? Va a encontrar que hacia abajo tiene el peso, hacia arriba, rectito, tiene la normal, y que este carro, en el momento que ingresa en la curva, ¿qué le sucede? Va a sentir una fuerza centrípeta, porque por algo está haciendo fuerza, está haciendo un movimiento circular. Si hace un movimiento circular es porque hay fuerza centrípeta, ¿no? Pero ¿cuál es esa fuerza centrípeta? Claramente lo explica el ejercicio y dice que en este caso es una fuerza de fricción. Yo les explico un poco adicional, que es una fuerza de fricción estática que está empujando el carro hacia el centro de ese radio de curvatura para poder describir este movimiento circular. Entonces, si yo sigo analizando mi diagrama de cuerpo libre, ¿no es cierto?, mi análisis de fuerza, yo puedo continuar diciendo que este auto también está sintiendo una fuerza de fricción estática, en este caso hacia la izquierda, ¿no? Notemos que realmente no es hacia la izquierda, es hacia el centro de la curvatura. O sea, es una fuerza radial, ¿no? Con esto en mente, yo simplemente puedo decir, sumatoria de fuerzas centrípetas igual a la masa por la aceleración centrípeta. Entonces yo digo, ¿qué fuerzas centrípetas tiene? Ah, solamente hay una, y es la fuerza de fricción estática. En este caso yo tendría la masa del cuerpo con el que yo voy a trabajar, ¿no es cierto?, y la aceleración centrípeta, que es la velocidad tangencial al cuadrado dividido por el radio. Ahí está. Entonces,
se continúa trabajando, ¿no? La fuerza de fricción aquí es igual al coeficiente de fricción por la normal, y eso tiene que ser igual a la masa. Aquí tengo velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Si usted nota, yo necesito saber la normal, y acorde a mi diagrama que yo acabo de hacer, yo también puedo utilizar sumatoria de fuerzas en Y, y nota, ¿no?, que verticalmente no hay ni siquiera movimiento, menos aceleración es igual a 0, ¿no? Y yo puedo decir, en este caso, normal menos el peso es igual a 0, la normal es igual a la masa por la gravedad. Entonces yo simplemente reemplazo el coeficiente, ¿cuánto vale? Vale 0.9, ¿no? La normal, ¿cuánto vale? Masa por gravedad es igual a la masa, ¿no es cierto? Es igual a esto, aquí. Esto es igual a la masa por la velocidad tangencial al cuadrado y el radio, ¿no? Esto sería igual a la masa por la velocidad tangencial al cuadrado dividido por el radio. Noto que matemáticamente yo puedo eliminar las masas y despejo directamente, reemplazando los valores. ¿Cómo me quedaría esto? Me quedaría que la velocidad tangencial al cuadrado es igual a 0.9 multiplicado para el radio, que el radio en este caso vale 100 metros, y multiplicado para la gravedad, que vale 10, ¿no? Y noten, ¿no? El radio ya lo mandé arriba, que son estos 100 metros, ¿no? Ya los mandé arriba, ¿no? Y entonces yo aquí aplico raíces y raíces, saco la tensión, velocidad tangencial es igual a la raíz cuadrada de esa multiplicación. En otras palabras, si yo lo hago directamente, quedaría 0.9 multiplicado por 100 y multiplicado por 10, ¿no? ¿Ok? Y todo eso se le aplica a la raíz cuadrada. En este caso, como un par de sus compañeros ya me han escrito por interno, ¿no?, la velocidad tangencial máxima que puede tener un cuerpo, ¿no es cierto? La velocidad tangencial máxima que un cuerpo puede tener al entrar en una curva, ¿no?, sin peralte, según este esquema, y que su radio de curvatura sea de 100 metros, la velocidad máxima con la que puede entrar es de 30 metros sobre segundos, ¿no? Estamos hablando de metros sobre segundos, ¿no? También, ¿no? 30 metros sobre segundo, porque es una velocidad alta realmente. ¿Qué pasaría si ingresa este auto a este radio de curvatura y entra o ingresa con una velocidad tangencial mayor a 30 metros sobre segundo? ¿Qué va a pasar? Obviamente se va a derrapar, ¿no? O sea, se va a salir de la línea o del avance que se está haciendo y obviamente va a tener un accidente. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, por favor? Cuéntenme, tigres, ¿alguna pregunta? Muy bien. Veamos, este es otro ejemplo. Dice, en una de las salidas de la autopista perimetral en la ciudad de Guayaquil, existe una señal que indica que la máxima velocidad en la salida no debe de exceder a los 72 kilómetros por hora. Hay una señal que dice, no entre o no salga por esta curva, sino hasta máximo 72 kilómetros por hora. Dice, si el radio de curvatura es de 300 metros, pregunta, ¿cuál es el ángulo de peralte que debe de existir en la salida? ¿No? Recordemos que cuando le preguntan a usted cuánto es el ángulo de peralte que debe de tener, ¿no es cierto?, en este caso, esta salida, esta entrada, que en este caso es algo curvo, ¿no es cierto? Lo que le están preguntando a usted, o le están diciendo a usted, bueno, si usted lo analiza si usted lo analiza ya más en detalle, le están preguntando cuál es este ángulo teta que debe tener esta carretera para que a este auto que usted está poniendo ahí, ¿no es cierto?, para que cuando entre este auto, ¿no es cierto?, no se derrape y tampoco sienta fricción en las llantas. Eso es muy importante. O sea, cuando hay ángulos de peralte, recuerden, el objetivo es que no haya fricción en las llantas, pero sí puede pasar, ¿no? ¿Cuándo va a pasar? Cuando yo me excedo, en este caso, este límite de velocidad ya establecido.
Si yo no me excedo ese límite de velocidad, yo voy a entrar en la curva y yo no voy a sentir fricción en las llantas. Eso es muy importante que lo vuelva a citar, ¿no? Lo voy a volver a citar. Entonces, ¿qué está sucediendo? Recordemos que el radio de curvatura, ¿no? El radio de curvatura, en este caso dicen que es de 300 metros, ¿no? 300 metros. Bueno, estos 72 kilómetros hora, si yo lo convierto, ¿cuánto sería? Para llevarlo a metros sobre segundo. Déjame ver, una hora es 3.600 segundos y un kilómetro es igual a 1.000 metros, ¿no? Entonces más o menos sería 20 metros sobre segundo, ¿no? Esto es 20 metros sobre segundo. Solo lo convertí. Ok, entonces, ¿cómo se hace esto? ¿No? Este caballero entra en este auto, ¿qué va a sentir? ¿Qué va a sentir? Como, mejor dicho, cuando le creamos el ángulo de Peralta, cuando nosotros le creamos, estamos intentando, repito, de que qué cosa, que este cuerpo solo sienta el peso y este cuerpo solo sienta la normal. Y obviamente, ¿no? Este ángulo de Peralta se refleja acá, ¿no? Solo sienta la normal y este ángulo de Peralta es así. ¿Se lo ven? No hay fricción. ¿Por qué? Porque no estamos excediendo los 20 metros sobre segundo, los 72 kilómetros por hora, ¿no? Si en cambio hay un ejercicio que le dice, la entrada en una curva, límite máximo para entrar es de tanto, y le dice, si usted ingresa con un valor mayor, ¿qué significa? Que va a tener ángulo de Peralta, pero sí va a sentir fricciones en las llantas, ¿no? Entonces, con esto en mente, para este ejercicio, ¿no es cierto? El radio, en este caso, la fuerza que va a estar inclinada o en dirección radial va a ser esta normal en X. ¿Sí la ven? Es una fuerza que va a estar empujando, vamos a decirlo así, de alguna otra forma va a estar empujando o va a estar intentando que este cuerpo cumpla con ese movimiento circular. Entonces aquí yo tendría básicamente esa normal en X, que serían mis fuerzas centrípetas. Por lo cual yo haría lo que ya sé. Sumatoria de fuerzas centrípetas es igual a la masa por aceleración centrípeta. Y como podemos ver, no estamos en el caso de que yo excedo la velocidad, por lo cual solo su fuerza centrípeta es la normal en X, ¿no? Solo es la normal en X. Quedando que la fuerza centrípeta, una normal en X, ¿no? Recuerden, esta normal va hacia adentro, por lo cual es positiva. ¿Es igual a cuánto? A la masa, ¿no es cierto? Por la aceleración centrípeta, que es la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio, ¿no? Si nosotros podemos recordar, ¿no es cierto? Y podemos ver, acorde al gráfico, que la normal en X es que va a ser igual al vector original normal multiplicado para el seno del ángulo de Peralta, que en este caso sería teta, ¿no? Que tengo yo la masa, la velocidad tangencial al cuadrado y esto dio para el radio. ¿Qué nos falta? Encontrar cuánto vale la normal. Para eso, para encontrar cuánto vale la normal, entonces, ¿yo qué hago? Yo hago mi análisis de fuerzas en Y. Digo, sumatoria de fuerzas en Y es igual, bueno, verticalmente no hay ni siquiera movimiento, es igual a 0, ¿no? La normal en Y, en este caso estamos hablando que estamos encontrando una normal así, ¿no? Una normal vertical, ¿no? Una normal vertical. Sería una normal en Y. Por lo cual yo puedo decir que la normal en Y menos el peso va a ser igual a 0. La normal en Y, en otras palabras, va a ser igual al peso, que es la masa por la gravedad, ¿no? Y recordando que la normal en Y, en este caso sería el vector original normal por el coseno del ángulo teta, es igual a la masa por la gravedad, ¿no? En otras palabras, la normal va a ser la masa por la gravedad y todo esto dividido para el coseno del ángulo teta. Con esto ya en mente, ¿no? Con esto ya en el cajón guardado, yo puedo simplemente reemplazar y esta normal a qué va a ser igual a lo que acabo de encontrar aquí, ¿no? Si yo reemplazo simplemente esta normal, ¿cómo me quedaría? Me quedaría la masa por la gravedad dividido para el coseno del ángulo, multiplicado para el seno de teta,
Esto va a ser igual a la masa por la velocidad tangencial al cuadrado dividido por el radio. Matemáticamente yo puedo hacer algunas cosas aquí. Por ejemplo, eliminar esta masa con esta masa y agrupar el seno sobre el coseno del mismo ángulo. Quedando la gravedad multiplicada para la tangente del ángulo θ va a ser igual a ¿qué? A la velocidad tangencial al cuadrado dividido por el radio. Como yo básicamente conozco la gravedad, la velocidad tangencial y conozco el radio, finalmente yo puedo despejar el ángulo θ quedando que θ va a ser igual. ¿A qué va a ser igual el ángulo θ? Va a ser igual a la tangente inversa de ¿quién? Va a ser va a ser igual de la velocidad tangencial al cuadrado dividido para la multiplicación del radio por la gravedad, ¿no? En otras palabras, θ, ¿no? En otras palabras, θ va a ser igual a la tangente inversa de velocidad tangencial, en este caso era el límite máximo, 20 metros sobre segundo. Sería 20 elevado al cuadrado dividido para el radio, que en este caso hay un radio de 300 metros, y multiplicado para la gravedad, que en este caso estamos utilizando 10, dando como un resultado final un ángulo, en este caso sería un ángulo de Peralte, ¿de cuánto? Vamos a ver. Sería 20 al cuadrado, ¿no? Y a ese 20 cuadrado lo vamos a dividir para la multiplicación de 300 por 10, ¿no? Ahí está. Y a ese valor le vamos a aplicar la tangente inversa. En este caso, el ángulo de Peralte requerido para que este carro, para que los carros entren a una velocidad de 72 kilómetros por hora, el ángulo requerido para que no sienta fricción ni siquiera en las llantas, lo voy a volver a citar, es de 7 puntos, en este caso sería, voy a poner 60 grados, ¿ya? Este es el ángulo que se necesitaría. Cuéntenme, tigres, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda, tigres? Ok. Esto siguiente que les voy a mostrar aquí, por lo general, no deberían tomarles, ¿no? Porque no está dentro del sílabo, ¿no? Del contenido del curso, sino solamente hasta ángulos de Peralte. Pero como en algún momento vi que alguien se descuadró, y sí hubo ese tema, yo de todas maneras les voy a dar un bosquejo, por lo menos de esto, que no es nada difícil. Es el mismo movimiento, solamente que en este caso el movimiento que vamos a tener es un movimiento circular, pero lo vamos a analizar de manera vertical. Y no lo vamos a analizar tan en detalle, solamente vamos a analizar vamos a analizar en 4 diferentes puntos. Quiero que lo analicemos por lo menos, por favor, antes de ir al taller formativo. Esto no va en el taller formativo porque tampoco debería ir en ningún lado, ¿no? Pero repito, aprovechando que estamos conversando y se está atendiendo la idea de fuerza centrípeta, ¿no? Quiero mostrárselo, ¿ya? Por lo menos, para que no sientan que es algo difícil, algo muy fácil. Igual que todo lo que hemos estado viendo, muy facilito. Entonces tenemos, en cambio, ahora movimientos verticales, ¿no? Esto se lo puede ver claramente en ruedas moscovitas, ¿no? Se lo pueden ver en los barcos piratas, en los péndulos, se los puede ver cuando alguien amarra en una cadena, en una cuerda, amarra una masa y comienza a hacerla como onda verticalmente, a moverla, ¿no? Moverla de manera, bueno, se lo puede ver en varias situaciones.
Entonces aquí tengo obviamente la descripción de un movimiento circular con un radio R, pero eso no es lo interesante. Lo interesante son las fuerzas que se tienen. Por ejemplo, imaginemos que sea que este cuerpo o esas masas o esa masa que estamos viendo en diferentes puntos esté amarrado, esté amarrado a una cuerda. Si está amarrado a una cuerda, voy a hacerla así para que se vea que es cuerda, ¿ya? Ahí. Si está amarrada a una cuerda, no vale que la grafique así. Espera un segundito. Si está amarrada a una cuerda, ¿qué va a pasar? Vamos a ver. Si está amarrada a una cuerda, ¿qué va a suceder? ¿Ya? Imaginemos que es una onda con la que David va a tirarle la roca a Goliat y está dando vuelta verticalmente, ¿no? ¿Qué realmente está sucediendo? Este cuerpo está en este momento en la parte superior, estamos hablando en la parte superior. ¿Qué está sintiendo? Está sintiendo hacia abajo ¿qué cosa? Una fuerza de tensión. Pero adicional a la fuerza de tensión, también hacia abajo está sintiendo el peso. ¿Qué pasaría si analizamos el caso para la cuerda en este caso, lateral derecha? En este caso, este cuerpo va a estar sintiendo de nuevo esa tensión, ¿no? Que la ala hacia adentro de la curvatura, ¿no es cierto? Pero el peso, en cambio, lo vamos a tener hacia abajo. Muy idéntico que en el lado izquierdo, peso hacia abajo y una tensión hacia el centro, ¿no? Idéntico. Pero ¿qué pasa ¿qué pasa cuando esa roca que está dando vuelta, o esa piedra que cuando está dando vuelta llega en la parte más abajo? En este caso, del mismo modo, esta roca hacia adentro del círculo, porque por algo está haciendo un círculo, está sintiendo una tensión. Pero, no se olviden, hacia abajo sigue sintiendo el famoso peso. Entonces, ¿qué quiero yo mostrar? Quiero mostrar que para diferentes posiciones, ¿cierto? La fuerza neta centrípeta, pero la neta, ¿no? La sumatoria de fuerzas centrípetas puede cambiar. Para este primer caso, voy a llamarlo el caso superior, el lado 1, para la sumatoria de fuerzas, pero para el caso 1, ¿qué sucede para el caso 1? La sumatoria de fuerzas centrípetas va a ser hacia adentro el peso más hacia adentro la tensión. Pero ¿qué pasa para el caso 4, que es el caso de acá abajo? El caso, sí, 1, aquí le puse 2 y acá 3, ¿no? 1, 2, 3, 4. Para el caso 4, en cambio, hacia adentro va a tener la tensión, pero hacia afuera, ¿no? En este caso sería hacia afuera, sería hacia abajo, ¿no? Y hacia adentro sería hacia arriba, como quien diga, tendría el peso, ¿no? ¿Se la ven? Entonces, en cambio, para el primer caso, los dos que van hacia adentro son positivos. Y esto, obviamente, sumatoria de fuerzas centrípetas va a ser igual a la masa por aceleración centrípeta, la masa por aceleración centrípeta. Y para los casos 2 y para el caso 3, ¿qué va a pasar? Aquí la fuerza centrípeta simplemente va a ser la tensión y uno va a poder decir masa por aceleración centrípeta. ¿Difícil? No. En algunos casos puede que en vez de estar amarrada esta roca, en vez de estar amarrada a una cuerda, podría ser que sea en el movimiento de un barco pirata, ¿no? El movimiento de un barco pirata, se han visto el barco pirata, ¿no? Puede ser que en vez de que esté amarrado o agarrado con puede ser que esté en un riel, ¿no? De una rueda moscovita, ¿no? Como suelen haber algunos ejemplos. En los rieles de ruedas moscovita, en cambio, ¿cierto? En los rieles de las ruedas moscovitas, en cambio, en vez de sentir tensiones, suelen sentir normales, porque son superficies, ¿no? Suelen sentir normales, pero es lo mismo. Es la misma escena. De igual usted tiene que analizarlo, ¿no? Tiene que analizarlo así más o menos como lo he hecho yo en este pequeño análisis. Muy bien. Solo quería dar una introducción para que usted tenga ese bosquejo en mente, por lo menos, ¿no? Que algo así, esperemos que no le tome, porque realmente no está incluido vamos a decirlo así, como que dentro del plan de estudio para ustedes, ¿no? Bueno, acabo de dejar de compartir, como ustedes lo pueden ver, ¿no? Acabo de dejar de compartir, y acabo de dejar de compartir porque hasta aquí nos vamos a quedar. Básicamente, en el poco tiempo que tenemos para nuestras clases, ya hemos hecho el review en este caso sería el capítulo 5.8, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? No sé si ustedes tengan alguna duda, pero en unos minutos, a las 3:20, realmente vamos a empezar nuestro taller formativo.
Entonces yo necesito que usted se acomode, trabaje con sus compas y vamos a hacer ejercicios como los que hemos hecho el día de hoy, sencillito. El último va a ser también uno de movimiento circular vertical. Mejor les voy a poner uno para que lo intenten practicar. No se preocupen, recuerden de que igual es un taller formativo. El hecho de que ustedes participan, yo les doy los puntos a los que están aquí participando y activos en clase, para que estén en paz. Si lo pueden hacer, gloria a Dios, es mejor, porque no sabemos si es que por si acaso algo llega a pasar, algo llega a salir, ¿no? Algo les llegan a poner. Entonces mejor de una vez que vayan medio practicando. Alguno de sus compañeros dará alguna idea, adicional a lo que ya hemos conversado, una introducción que conversamos en clase, para ver si que con eso pues mejoramos. Le voy a poner 5 ejercicios pequeñitos, cortitos, para una duración máxima de 1 hora, ¿no? Diría que es bastante tiempo, ¿no? Porque son ejercicios cortitos, ¿no? No son ejercicios como los que hemos hecho de los capítulos, algunas partes de otros capítulos. Listo, muchachos. ¿Tienen alguna duda antes de empezar el taller formativo? Si la tienen, me la hacen. Si no, pues quiero que sepan, ¿no? Muy a gusto, ¿no? Con nuestro trabajo, así que esperando pues que todo siga mejor y más que nada que a usted le vaya muy bien. De alguna otra manera ya medio me estoy despidiendo porque el día viernes ya es nuestra última clase, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, ya es como mi penúltima. Así que, bueno, eso chicos, metámosle mucha ganas, participemos en este taller formativo, ¿no? Para que nuestras calificaciones se acomoden o se vean lo más bonitas posible. Y el día viernes, les repito, vamos a hacer algunos ejercicios de algunas partes de los capítulos, una primera parte de la clase del viernes, y la segunda parte, que es muy importante, es que usted pueda revisar sus calificaciones, ¿no? Usted pueda confirmar de que lo que yo voy a subir a la plataforma es lo que usted se merece. Y si no, pues, yo soy muy humano, yo entiendo la situación, como también entiendo cuando las situaciones no lo ameritan, ¿no? Intento ser lo más justo posible. Si usted tiene la claridad, pues obviamente se la voy a dar, ¿no? Pero si no lo tiene, tampoco se las voy a dar, ya me conoce. Con eso, pues, voy a crear los grupos pequeños, ¿no? Voy a crear los grupos pequeños, de igual vamos a terminar a las 4:20, por si acaso alguno de ustedes quiera conversar algo, hay alguna novedad, ¿no? Entonces ya están los grupos creados, pueden ir, por favor, tigres, pueden ir avanzando, ¿no? Pueden ir yendo a sus cursos, ir a sus runes, perdón, ya en 1 minuto se le tiene que estar mostrando, ¿no? Pasen nomás a sus cursos, tigres, por favor.